Amigos, seguimos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo, como siempre, todas las tardecitas, de lunes a jueves, con estas columnas de Andares que, bueno, colaboran y ayudan, tratan de ayudar y tratan de colaborar, de eso se trata. Tratamos de colaborar y ayudar en ese pensamiento colectivo y aprender. Básicamente, en el periodo anterior, con la gente de la UDELAR, con la Escuela de Nutricionistas, hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Y bueno, le damos la bienvenida, la nueva bienvenida a Gabriela Fajardo. Esperemos que sea cada 15 días. Recién tratamos de... Sé que andan reatareadas o reatareados en plural, pero bueno, lo ideal sería para el colectivo que pueda salir 2 veces al mes. Y si es una, será una. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Con un gusto de estar acompañándolos. Bueno, ¿y qué tenías pensado para hablar hoy del sector de los nutricionistas, las nutricionistas? Porque no Bueno, hay varones, hay un varón, me dijeron que había. sí, cada vez son más los estudiantes varones que se insertan en la profesión y los egresados licenciados en nutrición también. Ya no Mirá es qué bien, exclusivamente de mujeres, qué bien. hace tiempo. Bueno, hoy yo les quería contar de una experiencia que tuvimos la semana del 20 de abril, que fuimos invitadas junto con Alejandra Girona a participar de una capacitación en México. Ah, mirá qué Un bien. poco contextualizar. Ustedes tienen presentes que nosotros dentro de la Escuela de Nutrición llevamos adelante el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Y como hemos venido trabajando, nuestra finalidad es profundizar en temas que hacen al derecho a la alimentación, ponerlos en la agenda pública y también formar redes de colaboración, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, en el marco de este trabajo que venimos haciendo a pulmón realmente desde el año 2017 con diferentes compañeros, fue que recibimos la invitación a participar en una capacitación en México vinculado al tema de la percepción de la seguridad del agua. Vieron que nosotros en Uruguay, La desde percepción, la percepción de lo que es la seguridad del agua, el acceso al agua, tema que en nuestro país, digamos que en los últimos meses ha sido importante, ¿no? Eh, Quizá ustedes recuerden que desde el año pasado nosotros en Uruguay tenemos cifras de lo que es la percepción de seguridad alimentaria, donde según esos datos que se han publicado, hay un 15% de la población que presenta inseguridad alimentaria moderada o grave. Bueno, lo que se está proponiendo ahora es medir cómo se mide la situación de seguridad alimentaria, medir la situación de seguridad de acceso al agua. ¿eso dónde se mediría? ¿En qué núcleos de población? Más o menos, en todo Uruguay, pero ¿incluye el agro? Y bueno, las experiencias, por ejemplo, en otros países ya se está aplicando a nivel en encuestas que se realizan en México, en Colombia, ya hay datos. Y bueno, lo que se quiere hacer es extensivo a la mayoría de los países y bueno, en ese sentido fuimos invitados como para poder empezar entonces a implementar esa escala de medición de seguridad de acceso al agua. Esta capacitación fue, como les decía, fue realizada en México y estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y también participaron del Instituto de Salud Pública de México y la Universidad de Northwestern. Y bueno, allí lo que se nos presentó es la escala, qué experiencias han tenido ellos con esa escala y qué resultados se han obtenido y para qué son útiles esos datos. Quizá aquí nosotros conviene precisar que el agua, que por supuesto es fundamental para el logro del derecho a la alimentación a la población, ¿no? Porque si nosotros pensamos en lo que se recomienda de consumo de alimentos, por ejemplo, tenemos al agua. El agua es fundamental en la producción y nosotros ahora estamos padeciendo lo que son las consecuencias de la sequía y seguramente por mucho tiempo también lo estemos padeciendo. En la para la producción de los alimentos importantes, en fin.
el agua es importante en todas las etapas, desde que el alimento es producido hasta que el alimento es consumido. Por eso nosotros realmente consideramos que sería muy importante poder implementar el uso de esta escala a nivel de nuestro país y empezar a tener datos de qué sucede con la percepción de la población en cuanto al acceso al agua. Si querés te cuento un poquito cómo Sí, es claro, la claro, claro. escala, les puedo decir cuáles son las Quedé medio preguntas. ahí. Claro, claro. Bien, esta escala tiene una Perdona, serie de perdona que te lo diga, preguntas porque, perdona y que te lo así. diga, perdona que te lo diga. En realidad nunca me puse a pensar la necesidad del agua que tiene a no ser de esta seca que hubo, porque la verdad, nunca me puse a pensar la pregunta Exacto, esa. sí, exacto. No, y aparte también si nosotros pensamos nuestro país realmente dentro de la región, es quizá uno de los que mejor posicionado está en lo que es acceso al agua potable y saneamiento, que es otro como de los objetivos de desarrollo que se proponen para mejorar la salud de la población y la situación de la población a nivel mundial. Pero realmente, al igual como sucede en otros países, quizá a nivel rural son las poblaciones donde se presentan algunas dificultades y bueno, fue como lo vivenciaron lamentablemente muchos uruguayos que tuvieron que recibir, por ejemplo, agua que se le traía en forma semanal para poder las cosas cotidianas, ¿no? Desde la higiene hasta alimentarse o incluso para la producción, para el ganado, cuando le tenían que dar el agua. Entonces, justo consideramos que estamos en una situación a nivel nacional que es un tema de actualidad y que lo importante es obtener información para que se generen realmente acciones tendientes a corregir esto que hemos vivenciado, que quizás se viene produciendo lentamente hace un tiempo como consecuencia de aspectos naturales como son la sequía, ¿no? Pero quizás si pensamos en mejor manejo o en restricciones en la población, podrían ser otras estrategias que no dependan solo del agua que llueve o se acumula. Entonces, como les comentaba, estas preguntas, cuando se realizan, se preguntan sobre la experiencia Estamos hablando del agua para consumir, porque hay otro tipo de agua como puede ser del en la agua para casa. consumir. Exacto, para consumir, ahora yo si quieren les leo las preguntas, pero también para otros usos que hacemos del agua y que son tan importantes como para el consumir. Estas preguntas se realizan sobre cuál fue la experiencia de ese hogar en las últimas 4 semanas y hay unas categorías de respuesta que puede ser nunca, cuando nunca le pasó la situación a la que se hace mención, raramente, cuando esa situación sucedió entre 1 o 2 veces en las últimas 4 semanas, a veces cuando sucedió entre 3 a 10 veces, frecuentemente cuando sucedió de 11 a 20 veces y siempre cuando sucedió más de 20 veces. Pero miren, les comento un poco cuáles son las preguntas para que vayamos teniendo una idea. Dice, ¿con qué frecuencia usted o alguien en su hogar se preocupó de no tener agua para todas las necesidades de su hogar? No estamos hablando solo sobre la cuestión alimentaria. Interrumpido o disminuido el suministro de las fuentes principales de agua en su hogar. Por ejemplo, y acá muchos estaremos pensando en algunas situaciones que nos pasó, menor presión o interrupción del agua, menor caudal. ¿Con qué frecuencia no ha habido suficiente agua en el hogar para lavar la ropa? ¿Con qué frecuencia usted o alguien en su hogar tuvo que cambiar sus horarios o planes debido a problemas con el agua? Ahí sí cada uno va pensando, capaz que ya va marcando más de una, ¿no? Y en esto, bueno, una de las cuestiones que se hablaba en esta capacitación y que es un proyecto en el cual nos han invitado a participar es tratar de reducir esas categorías de respuesta que yo les mencionaba a solo sí o no, tratar de contestar sí o no. Y bueno, eso es una de las cuestiones que se quiere estudiar. Otra de las preguntas dice,
¿con qué frecuencia usted o alguien de su hogar ha tenido que cambiar lo que iba a comer porque había problemas con el agua? O también otra hace referencia a que no pudo lavarse las manos después de actividades antihigiénicas. O que no pudo bañarse porque no había suficiente agua. Otra pregunta hace referencia a que con qué frecuencia no hubo suficiente agua para beber para usted u otro integrante. Que como tú comentabas, hay algunas que son situaciones extremas que quizás se vivenciaron ahora por el tema de la sequía. Y ya finalizando las preguntas, otra habla con qué frecuencia usted o alguien de su hogar se sintió molesto por alguna situación referente al agua, usted o alguien de su hogar se durmió con sed porque no había agua para beber, y con qué frecuencia hubo en su hogar agua no potable o que no se pueda tomar. Y Para por que se colgó último ahí, lugar, hubo agua sí. no potable y se colgó. Agua no potable. A ver, bien, ¿con qué frecuencia hubo en su hogar agua no potable o que no se pudiera tomar? Y la última es, ¿con qué frecuencia usted o alguien en su hogar sintió vergüenza o rechazo a causa de problemas con el agua? ¿Cómo qué podría ser eso? Y bueno, entonces, Sobre la última ¿cómo? pregunta, perdonad el medio analfabeto Néstor, pero la última pregunta que hiciste en el... Hola, se cortó un poquito. Sí, la última pregunta que hiciste, ¿a qué se Y refiere? esa, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, sí, esa por ejemplo, Se nos corta, se nos relaciona corta, se nos con corta. aspectos vinculados a que no haya podido ser lavada. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí se nos cortó ahí. Que no haya podido lavar. Bien, sí, ahí tiene que ver con aspectos de que desde lo que puede ser con la higiene personal, el lavado de la vestimenta o incluso que se vea limitado a invitar personas en su hogar porque no tiene disponibilidad de agua. Ajá. Yo lo que creo es que ahí nosotros vemos claramente que hay situaciones que quizás son un poco extremas para lo que es la realidad nacional, ¿no? Pero hay otras preguntas que sin duda mucha de nuestra población este último tiempo los va a contestar como afirmativamente. Y bueno, empezar a sensibilizar en ese tema y contar con información sobre cómo percibe la población uruguaya la inseguridad en el acceso al agua, lo consideramos bien importante y bueno, por eso nos sumamos a esta iniciativa. Uh-huh. ¿Cómo termina esto ahora? Esa Bueno, exposición que como te hicieron, comentaba, ese viaje que hicieron, ¿cómo termina ahora? bueno, ese viaje, además de lo que fue la capacitación, fuimos invitados a integrarnos a un proyecto que es multicéntrico, es decir, van a participar diferentes instituciones de diferentes países para empezar a aplicar la encuesta y, bueno, lo que decíamos, además de tratar de evitar esas cantidades de respuestas por pregunta, utilizar las categorías sí, no, y en sí lo más importante es que vamos a aplicar la encuesta seguramente a nivel del área metropolitana y vamos a contar por primera vez con datos a nivel de Uruguay sobre esta percepción de acceso al agua. Más que, no sé cuántos minutos estamos, Florencia. 14 minutos. Te agradecemos mucho, Gabriela. A ver si podemos enganchar 2 veces al mes. Es algo Bien. más que novedoso. Ahí hiciste, como siempre, ¿no? Pero en lo particular, porque yo siempre estoy acá. Pero nunca se me había dado a pensar, sí que se cortó el agua, que me dejaron sin hacer el guiso, o el puchero, o lo que estaba por hacer, pero no en esa otra arista que no lo había Claro. visualizado, y más que importante tenerlo como aporte por parte de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre, es un gusto poder participar de estas instancias. Dame una página, un mail que nos daban antes para recordarlo, donde la gente, porque estos datos comúnmente están colgados en la internet. Sí, en la página de la escuela que es nutrición.edu.uy y el mail del Observatorio del Derecho a la Alimentación es oda@nutricion.edu.uy. Bien, pasame de vuelta la primera parte que se entrecortó bastante el internet, la primera parte de la dirección. Sí, el tema de la conectividad es medio complicado. Es nutrición, la página nutrición de la Escuela de Nutrición, nutrición.edu.uy. Y allí hay un apartado del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Clarito salió ahora, clarito. Muchísimas, pero muchísimas gracias, más que amable. Un Bueno, abrazo a todos los compañeros y disculpa, pero compañeras. viste que el tema del Wi-Fi acá a veces nos juega una mala pasada. Sí, pero bueno, pero salió bien, salió bien. Gracias y quedamos en contacto. Un abrazo. Bueno, Nos vamos a otra bueno, pequeña, gracias. nos vamos a otra tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.